¿Qué tal? Este video tratará el tema de la probabilidad experimental. Un tema que es breve de analizar, pero que muestra la relación que existe entre la estadística y la probabilidad. ¿Ya? Vamos a, en este caso, para plantear este tema, vamos a suponer un experimento. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, lanzamiento de dados, ¿ya? De un dado. ¿Ya? Eso lo definimos como un experimento. Y anotamos en una tablita, aquí, la frecuencia absoluta del evento. O sea, X sub I corresponde al evento, que es 1, 2, 3, 4, 5 o 6, que son cualquiera de las posibilidades que tiene el lanzamiento de un dado común. Y aquí anotamos la frecuencia absoluta para cada uno de los eventos, ¿ya? Y a su vez, luego, en la misma tabla anotamos la frecuencia relativa, que se definía, recordando los temas de estadística, se definía como la frecuencia asociada al valor 1 partido en n, que es el total de datos. O sea, y así se define para todos los valores, por ejemplo, la frecuencia relativa, que en este caso la denotamos en simbología matemática, en probabilidad la denotamos por h, en estadística, perdón. La denotamos por h, o sea, denotamos h1, la denotamos así, y denotamos a h6 como f6 partido en n. ¿Ya? Y ahí tenemos una tabla en donde tenemos la frecuencia relativa de un experimento que se repite una determinada cantidad de veces. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué pasa si ese experimento se repite muchas veces? Muchas veces. Pongámosle 1000, 10.000, 1.000.000 de veces. Obviamente nadie está con el tiempo para lanzar 1.000.000 de veces un dado. Pero si se repite muchas veces un experimento, ocurre algo interesante. O sea, estas probabilidades son experimentales. No quiere decir no son las reales. Porque en este caso la probabilidad real, por ejemplo, de que salga un 1 en un dado es un caso probable de 6 casos posibles, un sexto. Pero si supongamos lanzo una determinada cantidad de moneda que es baja, no van a ser exactamente la probabilidad igual a un sexto, dado que el fenómeno es aleatorio. Y en este caso la probabilidad experimental de obtener un número va a ser distinta a un sexto, cercana pero distinta. Ahora bien, si el experimento lo repito muchas veces, va a ocurrir algo en base a la ley de los grandes números. Habíamos definido primero que la probabilidad experimental de un evento y corresponde al número de casos favorables, siguiendo la misma definición clásica de probabilidad, dividido en el número de veces que se repite el experimento. Número de veces que se hace el experimento, ¿ya? Y esa es la probabilidad experimental de un suceso I, ¿ya? Con la ley de los grandes números, o sea, n muy grande, o sea, la cantidad de veces que se repite el experimento es muy grande, esta probabilidad experimental se va a asemejar más a la probabilidad real del suceso, que es, por ejemplo, para el 1 de lanzamiento de un dado, un sexto. ¿Qué quiere decir esto? Si yo repito muchas veces, la probabilidad experimental se va a asemejar a la probabilidad real. O sea, ¿y qué es la probabilidad experimental? Es el mismo concepto que hay detrás de la frecuencia relativa. O sea, dado que f sub 1 es el número de casos favorables al evento 1 y n es el número de casos posibles, es lo mismo
definición de la probabilidad experimental. O sea, la probabilidad experimental corresponde a la frecuencia relativa del experimento. Dicho en otras palabras, si n es el número de repeticiones de un experimento, tenemos que la frecuencia relativa del experimento para un determinado valor, h sub i, es igual, por definición, siempre a la probabilidad experimental de ese suceso i. Eso es siempre. Pero si n es muy grande, n es muy grande, 1000, 10.000, etc., esta probabilidad experimental va a tender a ser igual a la probabilidad real del evento. O sea, vamos a tener que la probabilidad experimental del evento i va a tender a ser cada vez más igual a la probabilidad real que tiene este evento i. ¿Ya? O sea, dicho en otras palabras, la frecuencia relativa del experimento va a tender a ser igual a la probabilidad de ocurrencia del evento. Esto ocurre, por supuesto, para valores de n muy grandes. ¿Ya? Me despido de este video, sería todo. Espero que les haya quedado claro. Nos vemos en uno próximo. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao.